Hagamos una pausa allí. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es la fecha? Yo les voy a dar un solo evento actual y más tarde vamos a ver más. Es tan importante que necesito darles solamente uno. ¿Cuál es la fecha anual para el Día de Independencia de los Estados Unidos? ¿Qué día? El 4 de julio. Ahora, ¿ustedes saben por qué les pregunto esto? ¿Cuál es la fecha anual para el Día de la Constitución? El Día de Independencia es el 4 de julio. ¿Y cuál es la fecha para el Día de la Constitución? ¿Alguien sabe? Julio 2. El Día de Independencia, julio 4. El Día de Constitución, ¿cuál? No lo olviden. Septiembre 17. ¿Cuándo fue esto? El lunes pasado. Entonces, cuando los medios estaban viendo unas cosas, viendo lo de Kavanaugh y todos los artículos y toda la controversia contra él, lo que sea, y China versus América, los rumores de guerra, el día de la Constitución, septiembre 17, pasó sin ni siquiera una mención. ¿Y de qué estaban hablando ese momento? De en la enmienda a la Constitución, uniendo la Iglesia y el Estado juntos. Miremos estas declaraciones. Vivian Herald, 12 de febrero de 1889. Los servicios de ordenamiento celebrados durante la semana de oración y desde ese momento han logrado un buen trabajo en la iglesia Battle Creek. Los ancianos A.T. Jones y J.O. Corliss y otros tomaron parte activa en la conducción de las reuniones. El tema principal que se trató fue la justificación por la fe. Y esta verdad llegó como alimento, ya lo acabamos de cubrir, como alimento en el momento oportuno al pueblo de Dios. Los oráculos vivientes de Dios fueron presentados en una nueva y preciosa luz. El Espíritu Santo, trabajando a través de agencias humanas, reveló el profundo significado de las verdades conocidas desde hace mucho tiempo relacionadas con los movimientos nuevos y sorprendentes en el desarrollo de la enmienda religiosa a la Constitución. Esto hizo que las reuniones tuvieran, A.T. Jones dice, esto hizo que las reuniones tuvieran un interés superior en 1888. Superior a la habitual, ya que la aplicación de la profecía se hizo claramente en nuestro tiempo. El Señor trabajó con los esfuerzos de su siervo. ¿Y qué pasa que hoy qué está sucediendo? ¿Qué no está estando llamando a una enmienda a la Constitución? Y muchos dicen, solamente predique justificación. No, queremos también predicar la profecía que nos muestre que muestre que la ley dominical viene, que venga la enmienda religiosa a la Constitución de los Estados Unidos, uniendo la Iglesia y el Estado. Si yo les dijera a ustedes que justo ahora hay un movimiento, no solamente para cambiar los mandamientos de Dios, cambiar el cuarto mandamiento del sábado, el séptimo día al domingo, el primer día, y para forzar a las gentes a guardar el domingo, o de lo contrario van a ser perseguidos, no van a poder comprar y vender o incluso morir, usted no sería energizado, usted no trabajaría urgentemente para ayudar a despertar a otros. Bueno, déjeme decirles algo, el movimiento para hacer la enmienda, para teniendo el sabor de religiosidad, ese es. Y ahora cuando digan que la ley dominical sea forzada, los movimientos ya están siendo
están dándose en la oscuridad, y todos, solamente aquellos que vean la profecía lo van a poder ver. Esto es septiembre 17 del 2018, Time Magazine. El 4 de julio es el cumpleaños de América, pero el día de la Constitución marca su mayoría de edad. Ahora, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero nos vamos a mover. Septiembre 17 del 2018, con el día de la Constitución. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿qué es el artículo 5 y por qué algunos estados presionan para usarlo? Artículo 5 es esta policía, esta declaración que dice que si los estados vienen juntos, se unen, pueden implementar cambios a la Constitución de los Estados Unidos. Entiendan por favor esto. Una enmienda significa un cambio. La Biblia dice que el papado y los aliados van a pensar cambiar los tiempos y la ley. Y podría decir, ellos pueden pensar en hacer una enmienda al tiempo y a la ley de Dios. Pero estamos viendo un movimiento religioso para enmendar la Constitución. Es el mismo movimiento que va a cambiar las leyes y los tiempos. Pero algunos dirán, pero el papado lo hizo. Es por eso que los bautistas guardan el domingo, los metodistas, pentecostales. Pero América va a forzar a usted a que guarde ese día. Y si es disidente, persecución. Dice, ¿por qué necesitamos una convención de estados? ¿Y por qué, en letras rojas, por qué estamos levantando esta perspectiva de reforma a la ley fundamental de la tierra? ¿Para qué? Dice, ¿por qué estamos levantando esta perspectiva de reforma a la ley fundamental de la tierra? ¿De qué están haciendo? ¿Qué significa una reforma? ¿Cambiar qué? Pues cambiar la ley fundamental de la tierra, y este movimiento es el precursor de cambiar la ley de Dios y forzar el domingo y perseguir al pueblo de Dios. Siguiente sentencia, las letras azules van a traer que las oraciones a través del colegio y sobre qué la confederación, la unión entre iglesia y Estado. Dice, la traición de la Corte comenzó hace 58 años con la decisión de prohibir las oraciones y luego las referencias religiosas en las escuelas. Entonces, ¿qué hay detrás de la Convención de Estados para ejecutar la enmienda, para ejecutar la ley fundamental de la tierra, que es la Constitución, que es con relación a la prohibición de las oraciones en las escuelas? Esta es la unión entre iglesia y Estado. Ahora, Kavanaugh, que está llamando a que vuelva de nuevo la oración a las escuelas. Ya nosotros que cubrimos esto, hay tres enlaces que unen la ley dominical: el matrimonio, el domingo y la escuela pública. Incluso el mundo nos está diciendo que volvamos de nuevo a confiar en Dios. Esto significa que se mantenga separada la iglesia y el Estado. Pero ¿quién es James Dobson? James Dobson no es influyente, no lo es. No está él empujando a una ley dominical desde la perspectiva de fortalecer a las familias. ¿Quién está empujando también para que las familias sean fortalecidas? El Papa. ¿Y sobre qué está empujando? También sobre el domingo. Dice, la propuesta de la Convención de los Estados aprobada para cambiar la Constitución de los Estados Unidos es de la mano derecha. Dice, James Dobson ha brindado su apoyo al proyecto de la Convención de los Estados, un esfuerzo del ala derecha. ¿Para qué? Para modificar la Constitución de los Estados Unidos.
Dice, la propuesta de la Convención de los Estados aprobada por Dobson es una empresa más reciente y mucho más agresiva que prevé un conjunto de enmiendas que cambiarán drásticamente nuestro orden constitucional en uno dominado por los derechos de los estados. Esto está en sus notas, pueden terminarlo. Ustedes saben cómo el aspecto de la iglesia, los del lado derecho van a traer otros asuntos cuando se dé esta convención de estados, se ponga y por supuesto ellos van a destruir el matrimonio sexual, pero detrás de eso está la ley dominical. Estos de hombres del gobierno, Mark Levin también es el que está queriendo tener un cambio a la Constitución. Miren lo que él dice, letras azules. Entonces la religión es un problema, tiene que ser expulsado de la plaza pública. No hay nada en la Constitución que obligue a expulsar la religión de la ¿qué? De la esfera pública. Y ahora, ¿qué quiere traer él? La Iglesia y el Estado unidos. Ahora, este es por eso el día de la Constitución. Dice, hubo religión en la plaza pública cuando la Constitución fue adoptada y ratificada. Entonces están diciendo que los fundadores de América tenían esto, pero cuando la Constitución fue ratificada había un elemento de la iglesia. Ahora, ¿qué están llamando? Están llamando a una enmienda de la Constitución y volvamos a la iglesia, al Estado. ¿No es esto la imagen de la bestia? Es el día de la Constitución. Ahora, Nabucodonosor, en sus pies encontramos ¿qué es? Encontramos la mezcla entre barro y hierro. Esto es iglesia y Estado juntos. Este es también Mark Levin, entrevistando a Mark Meckler. Él es el líder de la Convención de Estados. Dice, el líder de la Convención de los Estados dice que la meta es revertir los 115 años de progresismo. América es muy progresiva, dicen, han progresado tanto que tenemos que volver a traer a Dios en las escuelas, a traer a las cortes, los 10 mandamientos en la corte. Eso es Iglesia de Estados Unidos. Y miremos cuidadosamente esto. Dice la hermana White de Mensajes Selectos, tomo 3, 386, párrafo 3. Cuando E.T. Jones y otros estaban predicando, estaban estudiando los movimientos de aquellos que están desempeñando su papel en el cumplimiento de la profecía para llevar a cabo la enmienda religiosa que está anulando la ley de Dios y así está dando ascenso al hombre de pecado. Que está anulando la ley de Dios y que está dando ascenso al hombre de pecado. Y dice en letras rojas, y no se levantará una voz de advertencia directa para despertar a las iglesias o de su peligro. ¿Dónde está esta voz, amigos? ¿Dónde está la voz? La última pregunta, ¿dejaremos que las cosas se desvíen y dejar que Satanás tenga la victoria sin protestar? Que lo que dice Dios no lo quiera. Y cuando esta voz sea levantada, los líderes de la iglesia van a decir, aquí están los alarmistas, letras rojas en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 669, párrafo 2. Ahora dice, ¿ustedes saben qué? ¿Saben qué? Voy a algún lado con todo esto. Ahora, la Convención de Estados es volver de nuevo, darle el poder a las personas. ¿Quiénes clamaron a que muriera Cristo? Cada puntilla está en su lugar. Ustedes han construido algo que tienen están ustedes atornillando. Usted no aprieta todo el tornillo de una vez, sino usted lo aprieta uno
para uno con el otro hasta que si usted tiene que no apretarlo sino hasta que todo esté puesto, porque si usted aprieta y puede ser que se desconfigure todo. Entonces, cuando ya todos los tornillos están en lugar, usted comienza a apretarlos. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta, amigos? Pasemos esto. El día de la Constitución. Dice, ¿cuántos estados faltan? Dice, septiembre, dice septiembre 4 del 2018, la mayor amenaza a la democracia, a la cual que nadie quiere hablar. Dice, esta amenaza es una convención constitucional convocada a los estados. Dice, tienen 38 estados, han pasado resoluciones pasando por la convención del artículo 5. ¿Y cuántos faltan? Hay 28, faltan 6 estados. Y las puntillas están allí, amigos. Dice, una vez que se convoca una convención, pueden abordar cualquier tema que quieran. Y de hecho, la única vez que tuvimos una convención en 1787, los delegados a esa conferencia reescribieron la Constitución. Entonces, ¿quiénes fueron los delegados? ¿Quiénes serán los delegados? Aquí es donde yo voy a finalizar hoy. Si usted estuviera viviendo en el tiempo de Cristo, antes de que Él fuera crucificado, usted hubiera a Cristo el domingo en la mañana, caminando sobre el burro, llegando a Jerusalén, y las personas gritando Hosana, Hosana, y usted lo podría ver el lunes. De pronto no lo vendría ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, pero el viernes a media mañana usted escucharía en CNN, en Washington, en Facebook, en todo. ¿Qué está pasando? Ese hombre, Cristo, quienes lo amamos, ahora está en la cruz. Y van a decir, ¿qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Cuando ellos lo llevaron al juicio. Y después de esto, ellos lo enjuiciaron en la oscuridad. Y cuando usted lo ve a mediodía, pero su juicio y su condenación tomó lugar en las horas de la noche. El movimiento del domingo está haciendo su avance en la oscuridad. Testimonios para la iglesia, tomo 5, por favor, búsquenlo. Hoy tenemos que tomar una decisión. Entonces, ¿quiénes son los delegados? Estamos aquí, septiembre 4, esta es la entrevista. Esta es la gran amenaza para la democracia en Estados Unidos. Y ahora, cuando Trump llegó a la oficina, pues los republicanos encontraron su músculo ahí. Dice, no hay jurisprudencia ni nada en el estatuto que diga que la convención debe ser limitada. Ahora dice, no hay respuestas a algunas preguntas básicas. Primera pregunta, ¿quiénes son los delegados y cómo son elegidos? ¿Lo sabemos? Ahora la respuesta del entrevistado, no lo sabemos. No sabemos cómo son elegidos. Puede ser que se seleccionen en función de cada estado que recibe 2 delegados. No tenemos idea. Entonces preguntan, ¿quién determina esto? Responde Hobart Flynn, sí, no sabemos quién lo determina. No sabemos si es el Congreso, no sabemos quién lo determina. Y la pregunta, y es por eso que no hay ninguna disposición para nada de esto. Esto está especificado en la Constitución.
El entrevistado dice, esto es correcto, entrevistador. ¿Quién paga esto? Entrevistado. Esta es otra cosa que no tenemos idea. Ahora, miren la pregunta más importante, el entrevistador. ¿Será esta convención pública para cambiar la ley de la tierra? El entrevistado dice, dudo que sea público, pero tampoco lo sabemos. Va a ser en oscuridad, mis amigos. ¿Estoy listo? ¿Estás listo? Muy bien. Ahora esto fue el domingo, usted lo vio en la mañana cabalgando, y el siguiente viernes usted lo vio en la cruz. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué diría? ¿Qué pasó? Y muchos de nosotros se van a despertar y va a decir, ¿qué significa la ley dominical? ¿Quién la pasó? ¿Quién la introdujo? Yo ni siquiera lo escuché. Pero usted la escuchó, usted escuchó. Es que usted rehusó escuchar. Ahora, los discípulos vieron a Jesús, estuvieron con Jesús el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves en la noche, y cuando Él estuvo en la cruz, el domingo al mediodía, ellos aún estaban sorprendidos, totalmente con melancolía, sintiendo su dolor en el corazón, decepcionados. ¿Usted está en la iglesia? ¿Usted está escuchando cada sábado que venimos acá? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy. Señor, manténnos fieles. La hora es tarde, pero eso no significa que tengamos peligro de lo que tenemos que hacer. Así como es tan tarde esta hora, no podemos saltarnos. Pero Señor, hoy quiero que lo que está en las notas de los sermones, que lo podamos estudiar, que busquemos de corazón y pidámosle al Señor fortaleza para hacer la voluntad y hacer lo que te agrada, porque por tu gracia podamos finalizar el trabajo en nuestros corazones, de nuestro pecado, y para que podamos alcanzar a la iglesia, a los adventistas del séptimo día y a los babilónicos. Oh, amado Señor, el tiempo es casi finalizado. Sálvanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.